Dios te bendiga, amado hermano y amigo que en esta hora se unen nuevamente a nosotros para escuchar la palabra del Señor en este segmento Reforzando las Estacas. Le pedimos al Señor que sea Él obrando en medio nuestro, que la palabra o la enseñanza que vamos a estar compartiendo en esta tarde bajo el tema de que nadie te detenga en el camino. Este es un tiempo en el que necesitamos enfocar nuestra mirada, ubicarnos en el lugar que el Señor quiere que nosotros estemos en este tiempo. Así que deseamos compartir palabra del Señor con usted, contigo, hermano y amigo que me escucha, contigo que en este momento vas a estar compartiendo en vivo conmigo en esta hora, y también contigo que más adelante durante el día también tendrás la oportunidad de entrar a este segmento y escuchar la palabra del Señor, escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Sabemos que Dios está en medio de su pueblo, sabemos que los propósitos y los planes del Señor han de cumplirse en todo tiempo, porque Dios es veraz, Dios es real, Él es verdadero. Así que si deseas compartir esta palabra con tus amigos, pues te invito a que lo hagas, pues todos siempre seremos edificados por la palabra del Señor. Necesitamos escuchar lo que el Señor tiene que decir en nuestras vidas para ser animados en cada momento, en cada situación de nuestras vidas. Así que te invito a escuchar palabra del Señor. Si deseas puedes buscar una libretita para anotar, para que luego en otro momento puedas tener la oportunidad de escudriñar lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Así que le pedimos al Señor primeramente que sea Él dirigiendo este tiempo, que sea Él poniendo palabra en mi boca, para que sea Él hablando a través de mí, para que Él sea glorificado en nuestra vida. Pues es la palabra del Señor la que transforma, la que sana, la que restaura, la que firma, la que fortalece. Amén. Así que nuevamente bienvenidos a este tiempo, a este segmento, y gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor. El tema en esta tarde es que nada ni nadie te detenga en el camino. Y voy a estar leyendo la porción bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 8, el verso 8 en adelante, que dice la palabra: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió.
Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es vida y es real. Gracias, Señor. Hermanos, esta porción que hemos leído, hermosa, de la palabra del Señor, hoy nos invita a no dejarnos detener en el camino. Tenemos algo que aprender de esta mujer, y es que ella insistió y creyó en la promesa que el Señor le había dado. No solamente creyó en la promesa que el Señor le había dado, sino que vio el cumplimiento de esa promesa y estuvo dispuesta a pararse firme y a defender eso que el Señor mismo le había prometido. Lo que el Señor mismo le había dicho. En el verso 24 le dice a su siervo, dice la palabra, que después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Esta palabra, amado hermano, es hoy para quienes se dejan detener en el camino, para quienes a causa de cualquier situación que acontece, de cualquier viento, de cualquier lluvia, de cualquier crisis, de cualquier comentario, de cualquier problema, se dejan detener en el camino. Necesitamos hacer como esta mujer: guía y anda, y que nada te detenga. No me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te dijere. Necesitamos creer eso que el Señor nos ha dicho en este tiempo. Necesitamos pararnos firmes y no dejarnos detener, no dejarnos convencer con tanta facilidad por lo que se nos enfrenta cada día. Las situaciones, los obstáculos, los problemas, las inseguridades, el desánimo que se nos puede presentar cada día. Y que aunque muchos de ellos pueden ser justificados, con todo y eso nosotros estamos llamados a creer y permanecer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así que nosotros desde el Génesis vemos que Dios habla al hombre directamente, pero desde el Génesis vemos que aún Dios, habiendo hablado con Adán y Eva, habiendo preparado todo para ellos, habiéndolos ubicado en un lugar seguro, aún estando ellos en la misma presencia del Señor, el Señor le dijo: de todo lo que aquí hay ustedes pueden comer, pero del árbol de la vida, del bien y del mal, de ese árbol no comeréis. Sin embargo, nosotros vemos en ese capítulo que Eva se dejó engañar. Eva abrió puerta y dio cabida para escuchar otra voz que no era la voz de Dios. Ella sabía lo que el Señor le había dicho, porque en una ocasión, cuando se presentó ese estorbo llamado la serpiente, ella le dijo: el Señor nos ha dicho que de todo comeremos, pero de ese árbol no comeremos. ¿Y cuál fue la respuesta de ese estorbo? Con que Dios te dijo. Muchas veces las circunstancias en nuestra vida nos dicen: con que Dios te dijo. A veces las situaciones en nuestra vida nos quieren decir: con que Dios te dijo, pero ¿por qué no está pasando lo que Dios te dijo? Mira cómo estás, mira por lo que estás pasando. Con que Dios te dijo. Muchas veces escuchamos nosotros esa misma frase de personas cerca de nosotros. Muchas veces escuchamos esas palabras aún de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios temores, de nuestras propias inseguridades. Con que Dios te dijo. Entonces hoy, hermanos, vemos que todavía ese sigue siendo un conflicto en el hombre, sigue siendo el conflicto del ser humano. Hay una frase que enseñan a los ministros que están en los seminarios bíblicos y se les dice: en el momento de preparar la palabra, en el momento de preparar una enseñanza, diga usted, no deje que un ruido cambie tu mensaje.
No dejes que un ruido cambie tu mensaje. Cuando el Señor ha depositado en tu corazón una palabra, no dejes que un ruido cambie tu mensaje. Es necesario mantenernos firmes en eso que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Nadie debe de convencerte a ti de lo contrario. Si escuchaste la voz de Dios, si el Señor te habló, tienes la convicción de que Dios mismo te habló. Nada ni nadie debe de convencerte de lo contrario. Entonces, en este tiempo es necesario que su pueblo, que nosotros, los hijos de Dios, en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestro andar diario, es necesario que aprendamos a no dejar que un ruido cambie nuestro mensaje. No dejar que un ruido cambie nuestro enfoque, nuestro norte. Amén. Necesitamos permitir que sea el Señor el que prevalezca en todo momento. Aunque veamos lo que veamos, aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga. No me hagas detener en el camino, le dijo esta mujer sunamita a su criado, sino hasta que yo te dijere. Hermano, que se fue la luz, que se acabó el café, y ahora ¿qué voy a hacer? Necesito café. Voy a pasar el día con dolor de cabeza. Cuidado con lo que declaras con tu boca. Nada necesitamos sino tener nuestra fe puesta en el Señor y caminar creyendo a su palabra. Guía y anda y que nada te detenga. Hoy nos dice el Señor. La actitud del esposo de esta mujer sulamita pudo haber sido motivo para hacerla desistir. Leímos en esa porción que esta mujer era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le concedió un hijo. Y vemos lo que sucedió más adelante. El niño enfermó y murió. Ella confiaba en su corazón y ella dijo, si Dios me prometió esto, me prometió a mi hijo y me lo dio, no puede morir. Esa meta, ese sueño, eso que el Señor habló a tu vida, si te lo dijo Dios, no puede morir. Necesitas seguir creyendo y mantener tu fe bien puesta en lo que el Señor ha dicho. Y necesitas hacer como esta mujer. Después hizo enalbardar el asna y dijo a su criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Hay áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros necesitamos caminar enfocadas en lo que el Señor nos ha dicho. La actitud de su esposo pudo haber impedido que ella alcanzara lo que ella había dispuesto en su corazón. Y era recuperar la vida de su hijo. Era que su hijo se volviera a levantar en el nombre de Jesús. El comentario de su esposo, la actitud de él, pudo haber sido un instrumento muy grande y con mucho poder para influenciar en la decisión de esta mujer y hacerla detener en el camino. Sin embargo, ella le dijo, paz, esté usted tranquilo, yo no me voy a detener, yo voy a alcanzar, mi hijo no morirá, sino que vivirá. Mi hijo, este sueño, esta meta, no morirá, sino que vivirá en el nombre de Jesús. Y no nos detendremos en el camino, sino hasta que vea el cumplimiento de la promesa del Señor en nuestra vida. Así, hermano, que ese comentario, que esa noticia negativa, que esa falta de apoyo, que esa crítica, que ese pasado, que esa falta de presupuesto, que esa falta, ese rechazo no te haga detener en el camino. Nuestra mirada, nuestro enfoque y nuestro corazón tiene que permanecer puesto en lo que Dios ha hablado a tu vida y a la mía. Lo que Dios ha hablado a nuestra vida. En una ocasión Jesús dijo, mira, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién has estado siguiendo? ¿A quién has estado creyendo? ¿A quién has estado escuchando? Tú, que hoy te estás sintiendo desenfocado, desanimado y con ganas de desistir, no desistas. No te detengas en el camino. Sigue marchando. Guía y anda y que nada te detenga. Guía y anda y que nada te detenga. En otra ocasión nosotros vemos en las Escrituras que los discípulos quitaron la mirada de Jesús de las instrucciones que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, vamos a cruzar al otro lado. Vamos a cruzar al otro lado. Y ellos iniciaron cruzando al otro lado.
Pero de momento se levantó una tormenta, una tempestad muy fuerte, y ellos quitaron la mirada de Jesús y empezaron a enfocarse en las cosas que estaban aconteciendo a su alrededor. Empezaron a escuchar el sonido de los vientos, empezaron a escuchar el sonido del temor, de la inseguridad, de la duda, y empezaron a atormentarse. Estaban nerviosos, estaban temerosos, estaban preocupados, estaban hasta quizás desanimados ya. Pero el Señor en una ocasión le dice: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos en ocasiones? Porque si el Señor nos dice: anda, guía y anda, y que nada te detenga, ¿por qué nosotros quitamos nuestra mirada de Él para poner nuestra mirada y creer lo que dicen los vientos? La palabra nos invita a no creer a todo viento de doctrina. La palabra nos invita a no creer a todo lo que escuchamos. La palabra nos invita a escuchar la voz. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mi voz es la voz de Él que tenemos que escuchar. Es la voz del Padre, la voz del Señor, la que tenemos nosotros que escuchar para creer y obedecer. Necesitamos aprender de esta mujer. Necesitamos aprender de esta mujer. ¿Por qué dudaste?, dijo el Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Hermanos, muchas veces dudamos porque no estamos fortalecidos en la fe. No nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces nos desviamos y dejamos de permanecer firmes porque ponemos nuestra mirada en los defectos y en las debilidades de los seres humanos. Hermanos, hombres somos y no Dios. Todos los seres humanos fallamos, nuestras actitudes varían cada día. Nosotros tenemos que luchar cada día con nuestras actitudes. Yo, usted, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, todos tenemos que tratar con nuestras emociones, con nuestras actitudes. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros lo podemos alcanzar. Pero si nosotros no procuramos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces con nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos hacer. Jesús nos dice en Juan, el capítulo 15 de Juan, Él dice: mira, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras y lo recibiréis. Muchas veces, hermanos, nosotros no permanecemos. Nosotros nos dejamos mover. En una ocasión escuchaba a un hermano pastor diciendo que a veces las personas, habiendo sido crucificados juntamente con Cristo, como nos dice en el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20, cuando pasamos por un momento difícil nos bajamos de la cruz. Y nosotros no hemos sido llamados a bajarnos de la cruz, hermanos. Hemos sido llamados a permanecer firmes, creyendo. El Señor dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Cada día. Nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra dependencia ha de estar puesta en el Señor. No dejes que nada ni nadie te haga detener en el camino. En Judas, el verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Jesús estaba con ellos ahí. Jesús estaba allí. Jesús le había hablado. Jesús le dijo: vamos a cruzar al otro lado. Lo vamos a hacer. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de confiar, de creer en lo que yo te había dicho, que lo vamos a hacer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos seguir confiando y creyendo en Dios.
mantenernos firmes en ese llamado. Y como dice aquí en Judas, el verso 3, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos a que contiendas ardientemente por la fe. Necesitamos contender ardientemente por la fe, hermano. No es contender con el hermano, no es contender con el pariente, no es contender con las circunstancias que está pasando, no es contender con la gente que habla contrario a lo que dice la palabra, sino a contender con la fe. Nuestra fe necesita ser afirmada y fortalecida en este tiempo, porque es con la fe que vamos a agradar al Señor. Somos llamados a contender ardientemente por la fe. Aún así, hermano, ese desánimo que de repente te quiere invadir no debe detenerte. No debe detenerte, porque nosotros tenemos la habilidad de poder sacudirnos en el nombre de Jesús y levantarnos y caminar y guía y anda y que nada me detenga. En el libro de Números, el capítulo 13, nos relata que Dios mismo, por medio de Moisés, envió a su pueblo a inspeccionar la tierra de Canaán. Y dijo al Señor, la cual yo doy a los hijos de Israel. El mismo Dios le entregó la tierra. Sin embargo, nosotros vemos en ese capítulo 13 de Números que la mayoría sirvieron de estorbo. La mayoría regresaron hablando negativo. La mayoría, aunque algunas de las cosas que mencionaban eran reales y eran ciertas, dice en Corintios, en Primera de Corintios, que no de todos ellos se agradó el Señor. Eran 12 hermanos los que fueron enviados a inspeccionar la tierra. Y de esos 12, 10 regresaron hablando negativo. Regresaron hablando y dudando de lo que Dios ya había hablado. El mismo Dios le entregó la tierra. El mismo Dios los mandó, vayan e inspeccionen. Pero no fue para que criticaran. No fue para que se quejaran. No fue para que condenaran y juzgaran y dijeran esto es un problema, esto ahora es difícil. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Acaso si Dios te da algo, no te va a dar lo mejor? ¿Cómo es que vamos a dudar de lo que Dios pone en nuestras manos? Gracias a Dios que había un Josué y un Caleb que tenían sus convicciones bien definidas y no se dejaron influenciar por lo negativo que pudieran estar hablando los otros 10 que fueron con él también a inspeccionar la tierra. Gloria a Dios que todavía estás tú, que puedes pararte firme y cuando abres tu boca, vas a abrir tu boca para edificar, para levantar, para restaurar, para animar. Amén. Porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor y nosotros creemos lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Amén. No lo que dicen los vientos contrarios que se levantan. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios te dijo. A veces las circunstancias nos dicen, con que Dios te dijo. En serio, que Dios te dijo. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Sí, en serio, que Dios me dijo. Amén. Y como Dios me dijo, yo me voy a mantener firme en lo que el Señor me ha dicho, en lo que el Señor me ha llamado. Y diremos también a los demás, no me hagas detener en el camino, guía y anda, y no me hagas detener en el camino. Si vamos a ser un pueblo, unido en los asuntos de Dios, si vamos a ser un pueblo unidos en los propósitos de Dios, si vamos a ser un pueblo unido en los negocios de Dios, necesitamos caminar unidos en un mismo sentir, el sentir del Espíritu, en un mismo enfoque, en una misma visión, dirigidos y guiados por nuestro Dios, único Dios verdadero. Lo que el Padre nos habla por medio de su palabra. No prestamos oídos a palabras negativas. Necesitamos enfocarnos, por más difícil que se vea. Cuando nosotros pensamos en el momento que Dios envió al pueblo de Israel y los mandó a cruzar el mar, hermano, en algún momento de nuestra vida nosotros nos detenemos porque sentimos que delante de nosotros hay un mar rojo y que no tenemos escape, que no tenemos salida ni por adelante, ni por los lados, ni por detrás, ni por ninguna forma. Y a veces pensamos, aquí me quedé, hasta aquí llegué, no hay más opción. Pero si Dios te manda, Dios te respalda. Si Dios está con nosotros, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su promesa.
El Señor le dio maná por 40 años al pueblo en el desierto. Y cuando detuvo el maná fue porque ya había alcanzado el propósito de Dios. Ya habían llegado al lugar que Dios le había prometido. Y sabemos que todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios te da es bueno. Aunque tú no lo veas así, aunque tú no lo entiendas en el momento así, todo lo que Dios nos da es bueno. Guía y anda, y que nada te detenga. Guía y anda, y que nada ni nadie te hagan detener en el camino, sino hasta que veas el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Josué y Caleb tenían sus convicciones bien firmes en lo que el Señor le había dicho. Y dijeron, esta tierra es buena. Y todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer en el nombre del Señor, porque el Señor fue el que dio esta tierra. En una ocasión, a un Job, habiéndolo perdido todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Dios le había prometido llevarlos a una buena tierra, tierra que fluía leche y miel. ¿Acaso la tierra que Dios le había prometido y entregado no habría de ser buena? Hágase usted esa pregunta, hermano. ¿Acaso lo que Dios ha puesto en tus manos no ha de ser algo bueno? Amén. ¿Acaso habrás dejarte detener en el camino para no alcanzar ver el cumplimiento de la palabra del Señor? Lo que Dios dice no habrá de ser bueno. ¿Acaso lo que Dios quiere para ti y para mí no ha de ser bueno? La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Este no es un tiempo para que te dejes llevar de la mayoría. La palabra habla de una manada pequeña. La palabra no habla de multitudes, habla de una manada pequeña. De los 12, 10 regresaron hablando negativo. De los 12, de la mayoría, Dios no se agradó, dice la palabra del Señor. ¿Hemos de poner nuestra mirada en la mayoría o hemos de mantener nuestra mirada en el Señor? Primera de Corintios 10, el capítulo 10, búsquelo usted y léalo en su casa. Dice la palabra, estas cosas quedaron escritas para nosotros, para los que hemos quedado, para los que hemos creído, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Y el verso 10:5 dice, de los cuales Dios no se agradó y quienes quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados no porque Dios miente, quedaron postrados no porque Dios falla, quedaron postrados no porque Dios se arrepiente y cambia, no, quedaron postrados porque ellos mismos se detuvieron en el camino. Se detuvieron para creer lo que su vista estaba mirando, lo que sus ojos estaban viendo, lo que los oídos estaban escuchando. Porque cuando vieron los gigantes en la tierra le cogieron miedo y se olvidaron que el único gigante y el verdadero gigante es Jehová de los ejércitos, que ya le había hablado, que en tiempos anteriores y en experiencias anteriores Dios estaba con ellos. Se olvidaron de todas las cosas que el Señor los libró, de todas las cosas que Dios los guardó, de todas las cosas que Dios les protegió, de todo lo que Dios es capaz de hacer. Se olvidaron en ese momento. Y llegó el momento que le dijeron a Moisés, para esto tú nos traíste aquí. Empezaron bien. Dios, por medio de Moisés, le dijo al pueblo, ahora vayan ustedes y marchen. Iban bien, empezaron bien, hasta que vieron que Faraón se había irado, cuando ya el Dios le había advertido. Y dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Van a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber conflictos, los van a ver. Pero yo les voy a dar la victoria. Amén. Y va a entregarnos la tierra prometida. El pueblo se dejó llevar por lo que veían y por lo que escuchaban. Le cogieron miedo. Le cogieron miedo al asunto. Hermano, no le cojan miedo al asunto. No le cojan miedo al asunto. Mantente firme y creyendo en Dios. Dios no se agradó de la mayoría. Dios no se agradó de la mayoría. Menospreciaron lo que Dios había hablado. Menospreciaron lo que Dios había prometido.
Menospreciaron lo que Dios había entregado en sus manos. Menospreciaron todos los favores y misericordias que el Señor había hecho a su favor en tiempos anteriores. Aprendamos a escuchar la voz de Dios para obedecerle y verás el cumplimiento. Cuando nos mantenemos firmes y permanecemos en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, veremos el cumplimiento del Señor. Aunque se levanten oposiciones, aunque no crean en ti o en el llamado que Dios te ha hecho, aunque todavía estés esperando el cumplimiento de la promesa de Dios porque ha pasado mucho tiempo y todavía no lo ves realizado en tu vida, aún así sigue creyendo y sigue confiando porque Dios es inmutable. ¿Acaso has olvidado los atributos de Dios? ¿Acaso has olvidado que uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia? Él permanece para siempre. Amén. Que Él cumple todas sus promesas. No importa, hermano, que se tarde. Espéralo, porque de cierto vendrá. Como le dijo el Señor a Habacuc, en una ocasión el mismo Habacuc, el mismo profeta del Señor, se lamentó y se quejó ante Dios y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. A lo que Dios le respondió en Habacuc 2, le dijo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Nosotros necesitamos permanecer firmes. Muchos no alcanzan a ver la promesa porque se quitan en el camino. Muchos no alcanzan a ver la promesa porque le creen más a las voces de este mundo, a las circunstancias, y desvían su mirada y se dejan desviar. Muchos no alcanzan a ver la promesa porque no fueron resistentes. Pero tú, hermano, te invito hoy, afírmate en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalece tu fe. Contendamos por la fe. Necesitamos contender por la fe. En Habacuc 2:3, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No te dejes llevar o detener por lo que ves ni por lo que oyes. Déjate llevar por lo que crees. Tu fe en lo que tú crees, en la fe, en lo que Dios ha hablado a tu vida, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios dice todavía. Mantén tu confianza en Dios y declara como David el Salmo 61 cuando dijo: desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Amén. Hermano, el salmista dice: el que edifica, si no edifica sobre la roca, en vano trabaja el que edifica. Procuremos edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Si no, estás edificando en vano. No pongas tu confianza en dioses ajenos. No pongas tu confianza en deidades. No pongas tu confianza en estatuas. No pongas tu confianza en cosas materiales. No pongas tu confianza en hombre. El que no edifica sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, en vano trabaja. Si no estás edificando sobre Jesús en tu vida, si no estás fortaleciendo tu fe en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, te estás esforzando, estás caminando en vano. Necesitamos ubicar nuestra mirada en Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Amén. Mantén tu confianza en Dios y declara la palabra del Señor. Cree la palabra del Señor. Cuando quieran declarar maldición sobre ti y tu casa, no lo recibas. No lo recibas. No apruebes lo malo. A veces somos muy ligeros a aprobar lo malo, lo negativo que dice otra persona contra ti, contra tu casa, contra el ministerio, contra la iglesia, contra los asuntos del Señor. Mantén tu mirada puesta en el Señor. No apruebes lo malo. Deténlo en el nombre de Jesús. No demos cabida. Eva dio cabida a la serpiente.
Eva dio cabida. Eva le dijo a la serpiente, el Señor, Dios nos ha dicho que de todo comeremos, pero del árbol no comeremos. Y la serpiente le dijo, ¿con qué Dios te dijo? Cuidado, amados, cuidado, iglesia, cuidado. No des cabida a escuchar voces ajenas, voces contrarias. Deténlo en el nombre de Jesús. Somos el pueblo de Dios. Tenemos un Dios, tenemos un Rey soberano. En Él creemos y a Él servimos. Necesitamos estar firmes en la fe. Necesitamos contender por la fe. Como dicen por ahí, somos mansos, pero no somos mensos. En una ocasión el Señor dijo, la gente de este mundo es más sagaz que los hijos de la luz. Nosotros necesitamos, hermanos, pararnos firmes, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y contender por nuestra fe. Que nadie se meta con tu fe. Que nadie se meta con tu fe. Que nadie se meta con tu fe, hermano. Y comparto contigo, hace ya más como 20 años allá, hace más de 20 años, a mí me hicieron un diagnóstico médico que todavía hoy, ese mismo diagnóstico es para la medicina y para la ciencia, es real. Pero Dios en mi vida se glorifica todos los días. En mi vida el Señor se glorifica todos los días. Cuando yo voy al médico, al neurólogo, y ven mi MRI, y ven los estudios y ven todo, me dicen, pero es que este MRI dice una cosa, pero nosotros vemos otra cosa. ¿Cómo es posible que todavía tú puedes estar de pie? ¿Cómo es posible que tú todavía puedes caminar? ¿Cómo es posible que todavía tú puedes hablar? ¿Cómo es posible? Hermano, la ciencia dice una cosa, pero lo que dice Dios prevalece. Lo que dice Dios permanece. Y en una ocasión yo dije, Señor, el tiempo que tú me des de vida, la salud que tú me concedas, Padre amado, yo la quiero para glorificar tu nombre, para hablar de ti, para declarar lo que tú has hecho en mi vida. Señor, que esto no me detenga, que esto no sea motivo para detenerme en tus caminos, que esto no sea motivo para quitarme, Señor. Glorifícate. La palabra del Señor dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú te sientes débil, si sientes que no puedes, si sientes que te quieren hundir, que te quieren marginar, que te quieren echar a un lado, que te quieren despreciar, que dicen que tú no puedes por esa condición, que tú no puedes por esa enfermedad, no lo recibas en el nombre de Jesús. Levántate y anda, y que nada te detenga. Dios es suficiente, Él es suficiente en nuestras vidas. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Y como dice la palabra, somos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Procurando siempre cuidar y guardar nuestra salvación con amor y con temblor. No descuidemos nuestra salvación. No descuides tu vida espiritual para estar detrás de las cosas de este mundo. No descuides tu relación con Dios por estar pendiente de cosas vanas. No descuides tu relación. No te detengas en el camino. No dejes que estas cosas te detengan en el camino. Necesitamos pararnos firmes. En el libro de Isaías habla y dice el Señor que seremos como robles plantados, robles de justicia, como predicábamos en el culto del domingo. Que seremos como robles de justicia para la gloria de Dios el Padre. Necesitamos aprender y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea el que tenga el control total de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. La mujer dijo, no me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te dijere, hasta que vea y reciba el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Que nadie se meta con tu fe, amado. Que nadie se meta con tu fe. Dios es el alfa, Él es el omega. Él tiene la primera palabra, Él tiene la última palabra, Él tiene toda la palabra, punto. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Cuando el discípulo le dijo al Señor, Señor, quita de mí este aguijón, Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Necesitamos ubicar, reenfocar nuestra mirada. ¿A quién o a quién estás escuchando? ¿A quién o a qué has estado escuchando? Los vientos contrarios, las noticias seculares. Necesitamos ser un pueblo apercibido, necesitamos ser un pueblo informado,
Necesitamos ser un pueblo consciente de lo que nos está sucediendo, lo que estamos viviendo en estos tiempos, las cosas que están pasando. Necesitamos estar alerta a todas esas cosas, hermanos, pero no podemos desenfocarnos de la realidad. Nosotros somos avisados por la palabra del Señor antes de que todo eso sucediera. Entonces nosotros tenemos la respuesta de Dios en la palabra del Señor. Guía y anda y que nada te detenga. Has estado caminando, has estado transitando en el camino, has estado santificándote, como dice la palabra del Señor. Estamos esperando que en cualquier momento nuestro Señor llame a su pueblo, llame a su iglesia. Entonces nos vamos a desenfocar en estas alturas. Vamos a descuidar una salvación tan grande. Amén. Dios te bendiga, mami, te amo. Vamos a descuidar una salvación tan grande por poner nuestra mirada en las debilidades de los hombres, en las debilidades humanas. Hombres somos y no Dios. Necesitamos mantener nuestro enfoque y no dejarnos detener en el camino. Muchos se han descuidado en esto. Muchos se han debilitado, han fallado en esto, hermano. Pero no importa. No importa porque el Señor siempre nos llama arrepentimiento, nos llama a corregirnos, nos llama a hacer lo correcto. Amén. Y nosotros todos los días debemos arrepentirnos, porque todos los días fallamos. Nosotros todos los días necesitamos pedirle al Señor que reenfoque nuestra mirada. Y nosotros sabemos que cuando le pedimos al Señor, Él obra, Él hace en nuestras vidas, porque Él dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Somos nosotros mismos los que nos invalidamos. Somos nosotros mismos los que nos echamos fuera, nosotros solitos, sin la ayuda de nadie. Necesitamos nosotros ser firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Acaso Dios no ha de tornar la maldición en bendición? Amén. Por amor de mí mismo lo hago, dice el Señor. Por amor de mí mismo. No es este tiempo, hermano, es en el tiempo que se han de manifestar los burladores del que habla la palabra del Señor, los engañadores. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. No te dejes llevar, no estés creyendo voces ajenas. De los espías que habían ido a inspeccionar la tierra, la mayoría se dejó influenciar por lo que vieron. La mayoría se dejó influenciar por lo que vieron, igual que en este tiempo, iglesia. La mayoría se está dejando influenciar por doctrinas falsas. La mayoría se están dejando influenciar por voces ajenas. La mayoría se están dejando influenciar por los placeres humanísticos, por enseñanzas y doctrinas ajenas a la palabra del Señor. Muchos se están dejando influenciar por aquellos que no temen a Dios, por aquellos que no respetan a Dios, que con sus labios dicen Dios, pero no honran a Dios. La palabra nos dice que muchos son los que van a decir Señor, Señor, pero no todos ellos entrarán al reino de los cielos. Enfócate, pon tu mirada en Dios y alíñate tú con Dios. Enfócate, vamos a alinearnos nosotros, cada uno de nosotros individualmente con Él, con el Padre. Nosotros individualmente. Esta mujer sunamita decidió alinearse y yo dijo, esto es lo que voy a hacer. No me hagas detener en el camino, guía y anda y que nada te detenga. Amén. Y no me hagas detener hasta que yo te dijere. Eso lo podemos hacer cuando tenemos una convicción clara, una convicción firme en lo que hemos creído. Y esa confianza bien anclada y depositada en nuestro Señor Jesucristo. Como dice una alabanza, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Mi ancla firme está en Él. Amén. En Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, sino en Él. Nuestra confianza puesta en el Señor. Los 10 espías regresaron hablando negativo. Regresaron hablando de lo difícil y lo complicado que era y de tantos gigantes que habían ahí. Esto no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder alcanzar. Menospreciando la tierra que Dios le había dado.
En este tiempo muchos menospreciando la familia que Dios le ha dado. Muchos despreciando y menospreciando el empleo que Dios le ha dado. Muchos despreciando el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Muchos despreciando el llamado que el Señor te ha hecho. Muchos despreciando una salvación tan grande que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos aún despreciando todavía el llamado que el Señor le hace a todos los que en Él creen para vida eterna. Porque la palabra nos dice, hermanos, que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos alcancemos la salvación. Y la salvación solamente por medio de Jesucristo, quien se entregó por nosotros para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros caminos. Necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de andar. Necesitamos nosotros ser renovados por la palabra del Señor. Renovados cada día por la palabra del Señor. Necesitamos ser restaurados, transformados a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos contender por la fe. Necesitamos pararnos firmes. En Primera de Crónicas, el capítulo 4, nos habla de Jabes. Y dice que Jabes fue un hombre ilustre. Dice que fue más ilustre de sus hermanos. Y en el verso 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañen. Dice que Dios le otorgó lo que Jabes pidió. Me llama mucho la atención porque el nombre que la madre de Jabes le puso quiere decir dolor. El nombre Jabes quiere decir dolor. Su propia madre le puso ese nombre. Sin embargo, la palabra no dice, no registra que Dios le haya cambiado el nombre. Vemos que Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la crisis, aún en medio de las caídas, aún en medio del pecado que podamos cometer, aún en medio de las faltas, Dios se glorifica. Aún en medio de todas esas situaciones, tú y yo, en medio de cualquier escenario, podemos ser ilustres, podemos ser diferentes, podemos marcar la diferencia. Amén. Podemos llegar a ser robles de justicia del que habla la palabra del Señor. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Mantente firme, enfócate, guía y anda, y que nada te detenga. Y quiero mencionar también en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Dios, como ya mencioné, había dado instrucciones al pueblo de que cruzaran el Mar Rojo. El pueblo empezó bien, pero en el camino desistió. En el camino empezó a quejarse. En el camino ya, antes de que el Señor abriera y le abriera las puertas, ya Dios había declarado bendición sobre su vida. Ya Dios había declarado lo que le iba a hacer, lo que iba a dar. Pero en un momento se dejaron llevar por lo que vieron y por lo que escucharon. No te dejes llevar, hermano, por lo que la gente habla. No te dejes llevar por lo que la gente dice. Si has caído, si pecaste, si te arrepentiste, estás luchando, estás esforzándote porque te quieres levantar, lo puedes hacer en el nombre de Jesús y lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Nos aferramos a la palabra del Señor. La palabra nos dice que Él no quiere que lo cojo se salga del camino, sino que sea sanado. Si estamos caminando con cojera, podemos ser sanados en el nombre de Jesús. Y estoy hablando cojera espiritual. Si nos estamos dejando dominar por nuestras emociones, nos podemos enderezar
El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Dominio propio, para que nos paremos firmes en lo que el Señor nos ha llamado. Esta mujer dijo a su siervo: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te dijere. Dios le dijo una palabra. Dios te ha dicho a ti una palabra: guía y anda, y no te dejes detener en el camino. Sigue adelante, porque pronto vas a ver la recompensa. Pronto vas a ver la promesa cumplida en tu vida. Pronto. Cuando el pueblo de Israel vio que el faraón venía con todo su ejército y temieron al mar rojo, empezaron a dudar nuevamente y a quejarse. Y le dijeron a Moisés: para eso tú nos hiciste salir de Egipto. ¿Acaso no es esto lo que nosotros habíamos hablado? ¿Acaso no era mejor estar en Egipto y morir allá en Egipto, donde teníamos comida, donde teníamos placeres, donde teníamos cosas materiales, donde teníamos lo que necesitábamos? Y ahora tenemos que venir aquí al desierto para morir. Dice la palabra que Moisés quiso consolarlos y le dijo: no se preocupen, ustedes estén firmes, yo voy a ir a hablar con Dios. Y cuando Moisés fue a Dios, Dios le dijo: ¿para qué vienes a donde mí? ¿Qué me vienes a pedir si ya yo hablé? Ya yo les dije a ustedes lo que iba a suceder. Ya yo les dije a ustedes que los voy a guardar, que los voy a proteger y que les voy a dar la tierra prometida, que lo van a alcanzar. Ya yo se lo dije. Entonces, ¿para qué vienes a mí a pedir? ¿Dónde está puesta tu fe? El Señor le dijo: dile a mi pueblo que marche. El Señor nos dice hoy: dile a mi pueblo que marche. Guía y anda, que nada te detenga. No te dejes detener en el camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios, eres perfecto, eres maravilloso. Tú, Señor, tienes el cuidado de todos nosotros y tú quieres, Padre Santo, que tu propósito, Señor, para con cada uno de nosotros se cumpla en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, queremos darte toda la gloria. Nosotros deseamos, Padre, que tú recibas toda la gloria. Nosotros anhelamos, Padre Santo, que todos aquellos, Señor, que han de ser salvos por ti, reciban la salvación que solamente proviene de ti, oh Dios. Padre, yo te pido en este momento por todos esos hermanos, Señor, porque siguen siendo nuestros hermanos. Todos aquellos que hoy están apartados, por todos aquellos que están alejados del camino del Señor. Yo te pido, Señor, que los agarres por las quedajas, Señor. Agárralos, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús. Restaura sus vidas. Sánalos, sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo vicio, que toda maledicencia, que toda atadura los tenga que abandonar ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque tú eres Dios. Envía a tus ángeles guardianes a acampar alrededor de cada uno, Señor. Que ellos puedan ver el cumplimiento de tu palabra. Dale, Señor, espíritu dispuesto a caminar en tus caminos, oh Dios, a levantarse en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, saludamos a todos los hermanos que han estado con nosotros en esta hora. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Pedimos al Señor que las peticiones de sus corazones, conforme a la voluntad del Padre, sea hecha en el nombre de Jesús. No te desvíes, no quites tu mirada de Dios. Mantente enfocado, mantente enfocada en el nombre de Jesús. Porque Dios te quiere usar. Dios quiere usarte. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos para la gloria de Él. No se los entregues al mundo. No se los entregues al mundo. No se los entregues al mundo. El Señor te los dio para la gloria del Padre. Este es el día que hizo el Señor para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Guía y anda. Y no dejes que nada te detenga en el camino. Dios te bendiga, amado hermano y amigo, en esta hora.
Les recuerdo, la semana que viene, el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos nuevamente en otro segmento de Reforzando las Estacas. Así que invitamos a que estén con nosotros, compartan con nosotros la palabra del Señor. Le damos las gracias a todos los hermanos, la pastora Mariela Valencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor los favorezca en todo tiempo y provea a todas las necesidades en el nombre de Jesús. Todos los hermanos que han estado con nosotros, que Dios les bendiga. El pastor Alfonso Santiago ha estado con nosotros. Dios te bendiga, pastor general de la iglesia Ciudad del Reino, donde en este momento estoy. Estamos aquí, nos reunimos, nos congregamos todos los jueves a las 7:30 de la noche. Esperamos que nos visiten, que nos acompañen, que vengan a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor. Seremos edificados y bendecidos por el Espíritu Santo. Amén. Los domingos también tenemos culto a las 2:15 de la tarde. Así que también le invitamos, si no tiene dónde congregarse, acompañarnos, visítenos en la carretera número 1, extensión Villa Blanca, el edificio Camay, al cruzar la calle de TJ Maxx en Villa Blanca, en el pueblo de Caguas. Puede comunicarse con nosotros por medio de WhatsApp al número 939-325-4048. Si tiene alguna petición, también nos la puede hacer llegar por WhatsApp o por este medio, el inbox de la Iglesia Ciudad del Reino CDR, donde también puede usted visitarnos, darle like a nuestra página y ser parte de la familia del cuerpo de Cristo en la Iglesia Ciudad del Reino CDR. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.